Hey, hello. El día de hoy les quiero hablar acerca de lo que son los corridos tumbados, pero desde el otro lado de la moneda, otra perspectiva quizá, el lado oscuro, tal y como titulé este video. Y bueno, comenzaré explicando lo que es un corrido, probablemente haya gente que aún no lo conoce. Y bueno, los corridos son un género del regional mexicano que se basan en contar experiencias, vivencias de alguien, ya sea de la vida real o mítico. Todo esto de los corridos realmente obviamente ha existido desde hace muchísimas décadas. Empezó a principios del siglo XIX, cuando estaba como que todo el auge de la Revolución Mexicana, y bueno, trataban de letras que cantaban explicando lo que hacían los líderes revolucionarios. Actualmente han tomado muchísima fuerza los corridos tumbados, ya de una manera pues internacional, en donde hay, yo considero así como dos puntos importantes, donde uno nos dice que, bueno, la mayoría de la gente comenta como de que deberíamos estar orgullosos porque México al fin está reluciendo, está sobresaliendo en algo, al fin un género del regional mexicano está sonando, etcétera, etcétera. Lo cual creo, pues sí, es algo padre, pero al final de cuentas también hay otro punto que es, estamos siendo conocidos, pero ¿en base a qué? Porque de por sí tenemos muy mala fama en el aspecto bueno, referente a la cultura del narco. Recientemente todo el mitote que hubo con Estados Unidos, con personas que mataron aquí en territorio mexicano, y por lo cual ya querían ellos intervenir con sus fuerzas armadas, propuesto precisamente por dos congresistas, que me parece que era Dan Crenshaw y Mark Walsh. Entonces, bueno, de por sí ahorita hay ciertos temas que digamos que de alguna u otra forma hacen vernos o relucir de la manera en la que tanto a lo mejor se ha señalado pues al país. No es que me espante, o sea, a mí en mi caso, a mí casi prácticamente todos los géneros me han gustado desde siempre. Yo creo que el único a lo mejor que no tanto, no sé, la metálica quizá, porque no la entiendo. Pues a mí prácticamente me gustan de todos, pero yo recuerdo, a mí el reggaetón me ha gustado desde que iba como en la secundaria, y yo recuerdo que pues en ese tiempo era algo como que o sea, desde que era muy muy negado el reggaetón, era algo así como, sí, la gente era de reggaetón, ¿no? Todos le hacían el feo, por así decirlo. Pero yo recuerdo que cuando estaba en mi época de secundaria, la mayoría de los chavos les gustaba, a la mayoría de la gente le gustaba el rock, o al menos en mi escuela. Y ahí no sentí tanto como esa diferencia o el sentir que juzguen ese género, o sea, ahí no lo sentí tanto, sino hasta que ya estaba yo en la prepa, donde yo recuerdo, donde yo estudiaba, a lo que más le gustaba a la mayoría era la electrónica, toda la música que va a englobar a la electrónica. Y pues yo, o sea, toda la gente, la verdad, en ese tiempo yo recuerdo muy bien como a la mayoría era, ay no, reggaetón, qué horror, no. Después obviamente tomó también mucha fuerza, empezó a tomar popularidad hasta convertirse en el monstruo que es hoy en día, que pues la mayoría de la gente le gusta. Conocidos que llegué a ver en ese entonces que era como de, no, reggaetón, ¿cómo? Y resultó ser que cuando tomó relevancia ya a todo el mundo le gustaba. Algo así siento que ocurre con la parte de los corridos tumbados ahora. Hubo un tiempo en el que incluso yo recuerdo que fue tanto la presión que yo sentía de que a la mayoría no le gustaba, que hasta yo traté como de reprimir esa parte y decir, no, a mí tampoco me gusta, cuando pues yo sabía que en realidad sí. Entonces, después recuerdo que tuve algunos amigos que yo veía como a ellos les valía totalmente, era así de, pues qué canciones te gustan, ya decían, y yo cuando veía que hacían eso, pues yo empecé ahí, yo creo que a aprender que
pues te guste lo que te guste, pues al final eres tú lo escuchas, tú sabes qué onda. Actualmente a mí me gusta casi la mayoría de los géneros. Si me ponen alguna canción que simplemente me gusta el ritmo, pues ahí ando. Pero no sé si, no sé si ha sido a través de los años o no sé, de repente un poco de madurez, no lo sé, o sea, yo recuerdo desde esas épocas a la fecha, no era que yo le prestara la suficiente atención a las letras, sino de que actualmente, ya que les presto de verdad atención, de repente me quedo así como de puro alcohol, pura fiesta, pura puro esto. Y no es que ande así, pero por ejemplo, en una ocasión iba en el carro, mis papás iban en la parte de atrás y pues se empezó a poner toda mi lista y pues eran la mayoría de pues de este género de reggaetón. Y hubo un momento en el que yo misma sentí como esa incomodidad porque ya todas las letras eran por todas partes. y, y sobre todo yo creo que le presté más atención porque sabía que venían mis papás. Y hubo un momento en el que de pronto ya mi mamá me dijo, pues que todas tus canciones hablan solamente de... Ni siquiera creo que ya dije nada, yo solamente me quedé así como de, oh, qué incómodo. Y pues ya, mejor solamente le cambié y pues ya. Todo esto me hace pensar que todo está bien mientras no se caiga en extremos, que mientras sí escuches, lo disfrutes, etcétera, va a estar bien siempre y cuando no lleves todas esas letras de canciones a tu vida real y creértelas. Considero que pues obviamente para todo hay edad y lo digo porque por ejemplo no creo que sea lo más adecuado que niños de primaria, de educación básica, memoricen el tipo de letras, ya sea reggaetón, ya sea corridos tumbados, porque recientemente en Nayarit prohibieron en las primarias que pusieran música de este tipo, porque en apenas Día del Niño pusieron canciones de Peso Pluma y de Natanael Cano y los niños a todo pulmón cantando letra por letra todo y no creo que sea algo prudente, sobre todo no creo que sea algo sano para el desarrollo emocional pues de esos pequeños que estén en todo el tiempo con esas letras en su cabeza al grado de memorizarlas y de alguna u otra forma pues van a hacer referencia precisamente a pues todo lo que tiene que ver con la cultura del narco. Empecé a checar los comentarios en base a todo esto y la gente culpaba al gobierno por estas situaciones. Y yo creo que todo esto va empezando, pues primeramente desde casa se están permitiendo este tipo de circunstancias donde obviamente siendo tan pequeños estén en todo momento o sea, y yo entiendo que puede haber gente que diga, ay, pero entonces quitamos las canciones, sales a la calle, a donde sea. Sales a la calle, o sea, puedes salir al patio también. Pero lo que voy, o sea, estás en cualquier lado y en donde sea, hay música de ese tipo y yo puedo entender que digan, ni modo que te ponga unos algodones aquí en los oídos y ya no escucha absolutamente nada. Yo entiendo que eso no es posible, pero sí creo que desde casa uno puede realmente asegurarse de que pues no todo el tiempo estén escuchando este tipo de canciones. Porque a la larga, quieran o no, de tanto lo traen en el subconsciente, evidentemente conforme pase el tiempo y vayan creciendo, son letras que para ellos van a ser normalizadas. Y de hecho no vi comentarios que hicieran referencia pues a los papás, a dónde está papá, a dónde está mamá, no vi comentarios como referente a eso y creo que desde ahí se debe comenzar. Hay mucha gente que opina como de, ay, pero ahora todo el mundo quiere culpar a Peso Pluma y a Natanael Cano, algo que evidentemente no, o sea, al final de cuentas, y eso es verdad, quiten o no los corridos tumbados, el narco va a seguir existiendo y eso es algo evidente.
Yo más bien creo que el punto es a quienes están llegando, que es a los más pequeños también, y bajo qué circunstancias, siendo que estamos pues en un país donde lamentablemente sí existen este tipo de pues de circunstancias, ¿no? Desde ahí, para ver qué tanto a futuro puede afectar a estas nuevas generaciones, a estos niños que van creciendo, y pues lo principal de todo, que no normalicen este tipo de pues letras. Como ya había dicho, creo que más que responsabilizando al mismísimo Peso Pluma, a Natanael Cano, al gobierno, creo que principalmente todo esto debe de recaer desde casa. Y alguien me decía como de, ay, pero pues si los niños no tienen papás, si es alguien huérfano, y si es lo otro, ¿a quién vas a culpar? Y yo, pues peor aún, ¿no? Porque entonces no hay un control de a quién llega todas esas canciones. Y al final yo sé que no puede existir algo que diga, no, aquí no, nadie lo va a escuchar porque está penado, o sea, eso ya es absurdo. Más bien precisamente el que se genere ese tipo de conciencia de qué tanto queremos afectar a los más pequeños y cómo lo van a ir tomando a la larga ellos también. Un punto en general es, yo creo que el saber lo que transmites a través de lo que haces, estar bien consciente que tiene un gran impacto y que llega a muchísima gente. En este caso, como por ejemplo estas personalidades, estos cantantes. Como ya había dicho, no se trata precisamente de que se satanice este tipo de canciones y se espanten y todo. No, al final yo creo que si las vas a escuchar está todo bien, siempre y cuando no asumas en la vida real las letras de esas canciones, que a pesar de que vienen precisamente escritas de historias verídicas probablemente, al final se quedan en eso, en canciones, en algo ficticio, por así decirlo, y que no se puede llevar a la vida real, porque hay mucha gente que, aunque de verdad no lo crean, aunque pensaran que es a lo mejor exageración, que yo solamente estoy aquí hablando, ya hay gente que se toma muy en serio las letras de esas canciones y ya, no sé, ya están, no sé, queriendo cargar armas, queriéndose sentir dealers, queriéndose sentir narcos, cuando a lo mejor realmente ni siquiera tienen algo que ver, o probablemente no sé, sean clientes de este tipo de sustancias, pero pues a la larga eso que puede dejar, ¿no? Entonces creo que es importante resaltar el que sepamos distinguir que son letras de canciones de algo que se queda en esas canciones como una ficción, y no lo lleves a tu vida real. Siento que puedo entender ambos panoramas, entender ambas circunstancias, porque sé que a lo mejor en mi caso, por ejemplo, con el reggaetón, sé lo que se siente que como que se ha señalado, juzgado solamente por un gusto musical, y puedo entender a lo mejor esa parte de las personas que digan, ay, pues a mí me gustan los corridos tumbados y solamente son gustos que se respete, y etcétera, etcétera. Pero también entiendo la otra postura que dice, y lamentablemente sí es así, que el hecho de que estás enriqueciendo, favoreciendo, alabando pues la cultura del que al final de cuentas no subsiste únicamente de la venta de estas sustancias, subsiste a través de otros delitos, el robo, el secuestro, trancas, etcétera, etcétera, y que son temas que ni quisiera yo tocar, si dan un poco de cosa hablar, pero es la realidad. La cultura del narco no subsiste únicamente por el negocio de la venta de esas sustancias. Lamentablemente subsiste también porque va coludida de la mano de otros delitos para que pueda, pues sí, existir, no subsistir. Y pues aún así hay algunos que se ofenden demasiado, se ciegan por el fanatismo, a pesar de que expliques quizá a lo mejor con ciertos fundamentos un poquito coherentes, quizá que puedan de alguna u otra forma aportar, que obviamente no queriendo ofender, pero pues está cañón cuando se sigan mucho en el fanatismo, quien sea, o sea.
cualquiera puede estar, caer en ese tipo de circunstancias. Pero creo que es importante también saber y conocer otros puntos de vista y eso, ¿no? Si lo vas a escuchar está todo bien, siempre y cuando no te creas el papel de pues esas canciones. Ay, creo que al fin entiendo a los boomers, oigan, porque ven que ellos han sido una generación señalada de que todo el tiempo le criticaban todo a la generación que les siguió, que fueron los millennials. Y yo digo, no, yo no me quiero volver de ese tipo de personas que como que quieren juzgarle todo a los que vienen. Sin embargo, sí me ha llegado a pasar muchas veces que me llegan malos pensamientos y es como que, al menos en público, al menos delante de otras personas, fuera de mi hogar, por así decirlo, no voy a ir exponiendo puntos que sé que a lo mejor sí sé que no es algo bueno que pueda aportar, pues para qué lo digo, ¿no? Simplemente mejor que se quede en mi cabeza y ya, pero sí de repente me llegan malos pensamientos como, por ejemplo, recientemente había visto unos comentarios que decían, ven que ahora todo el mundo ya dice que es bélico y no sé qué tanto y que ya no son bellacos y todo. Y decía, no, yo soy belillaca o belillaco, algo así. Y yo, cómo vamos cambiando, ¿no? Cómo se van implementando nuevos modismos, nuevas palabras, sí, todas estas cosillas que de repente traen. Y sí, no es que uno sea mal pedo, pero, pero sí de repente te llegan a mí involuntariamente pensamientos como ¿De qué pedo con eso? o así, ¿no? Y cuando sé de verdad que es algo que a lo mejor no va a ser bueno de aportar, mejor me quedo callada en público, ¿no? Bueno, o sea, delante de otras personas. Yo sé que puedo estar en confianza y a lo mejor voy a decir alguna tontería de estas, pues porque nadie más va a escuchar lo que se pueda ofender, pero si sé que es alguien que se pueda ofender, mejor ni digo nada, ¿no? Pero he tratado yo solita de autorregular esa parte, de decir, no, Sonia, no seas así, no seas de los que juzgan y critican a los que vienen. Y al final de cuentas todos tuvimos que pasar por esas etapas en la vida. Entonces yo solita trato de no pasar esos límites quizá. Espero no se ofenda a nadie con un video así. Y sí, ni pedo, pues yo siento que no estoy diciendo nada ofensivo, pero bueno, yo sí quería resaltar este tema, pues yo creo que es un tema de alguna u otra forma interesante. Ven todas las guerrillas que han existido ahorita en el norte del país, precisamente por todo este tema del narco, mucha gente inocente pues se ha ido. El problemilla que, como ya les comenté, hubo con Estados Unidos, con su gente que aparentemente inocente también pues falleció y por los cuales ya quieren culpar a todo el país, pero bueno, eso es o como otro video de esta índole. Si quisiera ir a profundidad para poderlo hablar, pero es algo que yo digo, como que por qué alabar este tipo de circunstancias que ha tenido consecuencias muy negativas y muy, pues sí, lamentablemente muy tristes, ¿no? Entonces, bueno, creo que más que un tema polémico, es un tema bastante delicadillo y creo que sí es algo útil tener que mencionar ciertos puntos, pues ¿por qué no hacerlo? Nos vemos en un próximo video, a ver si no me tardo un año en hacerlo otra vez. Y chao. En verdad una disculpita por el audio, pero yo creo que ahorita es donde voy a tener que hablar mucho más fuerte porque ya se soltó un aguacero y no sé por qué siento que cuando empiece a revisar el video se va a escuchar más la lluvia que mi voz.